Ese jueves, el día había sido más largo de lo normal para Alejandro Ramírez. Las reuniones internas parecían no tener fin, y el papeleo acumulado en las últimas semanas estaba cobrando factura en su cuerpo y mente. Salió del edificio de la división alrededor de las 18:20, ya sin el saco, sosteniendo la carpeta de cuero con los informes que revisaría en casa. El traje oscuro aún bien alineado, el cabello con algunas canas peinado hacia atrás, y el rostro cansado, pero tranquilo. El coche, un sedán plateado que él mismo conducía todos los días, estaba estacionado en una esquina discreta del patio. Sacramento aún respiraba el calor del final de la tarde, y el cielo anaranjado parecía no combinar con la tensión silenciosa que Alejandro cargaba tras años, lidiando con conflictos que pocos veían desde fuera. Para la mayoría de los conductores alrededor, él era solo otro hombre latino conduciendo por la ciudad. Tomó la avenida principal rumbo al barrio donde vivía con su esposa y sus 2 hijos. El tráfico estaba moderado. Los autos avanzaban al ritmo típico de fin de jornada. La radio tocaba una estación de jazz instrumental, casi imperceptible, y él ajustaba el aire acondicionado mientras pensaba en las capacitaciones internas que debían actualizarse. No había nada en su apariencia o comportamiento que llamara la atención, y aún así, al acercarse a un semáforo a la altura de la 34A con la Maple, vio las luces rojas y azules reflejarse en el retrovisor. Instintivamente, se orilló, con los gestos firmes de quien ya conoce el protocolo. No hubo prisa ni sorpresa, pero había algo en la forma en que la patrulla se acercó y en la mirada fría de la gente que descendió, que hizo que Alejandro supiera, incluso antes de oír una palabra, que esa parada no era solo por un posible error de tránsito. El policía que se acercaba era blanco, aparentaba poco más de 30 años, y mostraba una postura tensa, casi mecánica. El nombre en su placa decía B. Larson. Se detuvo al lado de la ventana de Alejandro sin siquiera saludar, y la primera frase que salió de su boca fue: documentos y licencia de conducir. Alejandro entregó todo sin dudar, todo en orden, como siempre, pero Larson miró los documentos con desconfianza, como si esperara encontrar algo mal. ¿Alejandro Ramírez?, repitió en voz alta, como quien se extraña de ese nombre en un registro oficial. El acento leve de Alejandro, heredado de una infancia bilingüe, no pasó desapercibido. El oficial se inclinó un poco, tratando de ver más dentro del coche, y sin ocultar el tono inquisitivo soltó: ¿Usted vive por aquí? Era el tipo de pregunta que no se le hace a cualquiera, pero que Alejandro ya había oído antes demasiadas veces. La respuesta fue simple, directa: sí, vivo a 6 minutos de aquí. Pero Larson no parecía satisfecho. Hizo más preguntas. ¿Dónde trabajaba? ¿A dónde se dirigía? Si el coche era realmente suyo. No importaba que los documentos estuvieran correctos, que el auto estuviera a su nombre, que nada justificara esa desconfianza. Era como si la presencia de Alejandro, en ese coche, en ese barrio, fuera en sí misma una afrenta. Necesito que baje del vehículo, ordenó. No hubo una explicación clara, ni motivo legal. Alejandro bajó con calma, sin discutir. Sabía lo que estaba pasando, y también sabía que cualquier reacción equivocada, incluso solo en el tono de voz, podría ser usada en su contra. Por dentro, la tensión era real, no era miedo, era indignación, pero lo guardaba todo, en su mirada firme, en la postura erguida, y en el silencio de quien está allí por razones mucho más grandes que ese momento aislado. Larson empezó a registrarlo allí mismo, en la acera, como si fuera un sospechoso cualquiera. Le pasaba las manos por la espalda, las piernas, los bolsillos, ignorando completamente la formalidad y el respeto mínimo que cualquier ciudadano merece. Alejandro mantuvo la mirada fija al frente, respirando hondo. Sabía que eso no era un procedimiento estándar, era un intento de intimidación. Durante todos los años dentro de la fuerza policial, había estudiado abordajes como ese, catalogado casos similares, alertado a colegas sobre ese tipo de conducta, y ahora lo estaba viviendo en carne propia como tantos que denunciaban sin ser escuchados. No había nadie allí para filmar, ningún celular apuntando,
Ningún grito de indignación viniendo de fuera. Solo él, el oficial, y la arrogancia de alguien que se sentía intocable con una placa en el pecho. Después de la revisión, Larson le ordenó que se apoyara en el coche y regresó a la patrulla con los documentos. Alejandro observaba de lejos al hombre hablando por radio, gesticulando con impaciencia. Era como si intentara encontrar alguna razón para continuar con esa intervención, algún pretexto que justificara la humillación. Alejandro sabía lo que vendría a continuación. Ya había visto ese patrón cientos de veces en denuncias. Alargar el tiempo de la parada, crear un clima de duda, forzar el error. Pero allí no habría error. Había una paciencia entrenada, construida a lo largo de años enfrentando el prejuicio de forma silenciosa, firme. Lo que Larson no sabía, todavía, era quién tenía delante. Y ese era el detalle que cambiaría todo. No porque Alejandro fuera a vengarse, sino porque sabía exactamente el peso y la responsabilidad de ser el hombre correcto en el momento correcto. Larson regresó con los documentos en la mano, ahora con un tono aún más seco. Su nombre no aparece en el sistema, como residente del área. ¿Está seguro de que vive aquí? Alejandro ni siquiera cambió la expresión. Estoy seguro. El policía frunció el ceño, como si hubiera sido confrontado, y sacudió la cabeza en un gesto casi teatral. Quédese ahí. Aún estoy verificando algunas cosas. La demora, el tono, las preguntas. Todo indicaba que esa parada no tenía ninguna base técnica. Estaba impulsada por algo mucho más simple. Desconfianza basada en la apariencia, en el origen, en un apellido que sonaba demasiado extranjero para ese entorno. Alejandro, por más preparado que estuviera, sentía el estómago revolverse con la ironía de la situación. Él, que durante años se había dedicado a investigar conductas abusivas dentro de la corporación, estaba allí, siendo tratado como un invasor en su propia ciudad, y aún así, no reaccionaba. Sabía que la respuesta correcta llegaría, pero en el momento correcto. Fue entonces cuando, aún apoyado en el coche, hizo un movimiento simple. Abrió la carpeta de 1900 en cuero que había dejado sobre el asiento del pasajero y sacó la credencial funcional. Sin prisa, caminó hacia el oficial y le extendió la identificación. Alejandro Ramírez, jefe de la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. El silencio que siguió fue inmediato. Larson se congeló. La rigidez del rostro dio paso a una expresión de susto mal disimulado. El hombre que había registrado, cuestionado y respetado era justamente el responsable de fiscalizar abusos como el que acababa de cometer. Si ya terminó, me gustaría seguir mi camino, completó Alejandro, con la misma calma que había mantenido desde el inicio. Era el clímax silencioso, contenido, pero con un impacto que hablaba más fuerte que cualquier grito. Larson no dijo nada de inmediato. Tomó la credencial con las manos temblorosas. Leyó el nombre otra vez, como si necesitara confirmar lo que sus ojos ya habían visto. Intentó balbucear algo, tal vez una justificación, tal vez una disculpa. Disfrazada, pero Alejandro no dio espacio. Si quiere registrar el motivo de la parada, estoy a disposición, dijo, aún con voz baja, pero firme. Fue la última frase antes de entrar al coche y cerrar la puerta con tranquilidad. No necesitaba nada más. La verdad había sido expuesta allí mismo, sin escándalo, sin audiencia, sin gritos. Pero el impacto era irrefutable. La expresión en el rostro de Larson, la incomodidad que se apoderó de su cuerpo, mostraban que había entendido. Por primera vez, tal vez, se había visto obligado a mirar lo que hacía, no con orgullo sino con vergüenza. Alejandro siguió conduciendo en silencio, pero por dentro el cuerpo estaba en alerta. La adrenalina solo bajó cuando llegó a casa y se quitó los zapatos en el pasillo. Su esposa lo esperaba con la cena lista, y los hijos corrían por la sala con los cuadernos abiertos. No contó nada en ese momento. Se sentó, cenó, escuchó las historias de la escuela, sonrió con los dibujos coloridos que los niños habían hecho. Pero más tarde, en la oficina, tomó el celular y comenzó a anotar todo, detalle por detalle. No para alimentar rabia, sino para abrir un proceso. No bastaba con que Larson hubiera sentido vergüenza. Era necesario asegurarse de que eso no se repitiera.
no con otro padre de familia, no con otro hombre latino volviendo a casa después de un día común. Sabía que ese momento, aparentemente simple, podía ser el punto de partida para algo mayor. Alejandro sabía que no sería fácil. Reformar una estructura antigua, con vicios arraigados y resistencia silenciosa, exigía más que autoridad, exigía paciencia y estrategia. En los días que siguieron, se aseguró de conversar personalmente con los comandantes de pelotón, escuchando, pero también confrontando posturas. Presentó estadísticas, mostró datos sobre disparidades raciales en abordajes en Sacramento y recordó que el papel de la policía no era solo reprimir delitos, sino proteger a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que eran constantemente tratados como sospechosos solo por su apariencia. Algunos resistieron, otros guardaron silencio, pero lo que más le incomodaba eran aquellos que decían apoyar, pero no movían un dedo. La indiferencia disfrazada de neutralidad siempre fue, para él, el obstáculo más traicionero. Aún así, Alejandro avanzaba. Organizó el primer círculo de escucha con líderes comunitarios latinos y representantes de barrios vulnerables. Quería escuchar, pero también quería demostrar que el cambio estaba empezando dentro de la corporación. Esa noche, la pequeña sala de la sede policial se llenó. Madres, jóvenes, comerciantes locales, todos con historias marcadas por humillaciones, abordajes injustos y miradas de desconfianza. Alejandro escuchó cada una, sin interrumpir, sin justificar, sin prometer milagros. Solo escuchó. Cuando llegó su turno de hablar, dijo: «Yo pasé por eso. Yo sé cómo se siente. Y la diferencia en mi caso fue que tenía una credencial en el bolsillo, pero no debería ser necesario tener un cargo para recibir respeto». El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Allí, sintió que la semilla del cambio había sido plantada. Con el avance de las reuniones y la repercusión dentro de la propia corporación, comenzaron a surgir reacciones más intensas. Alejandro empezó a notar miradas diferentes en los pasillos. Colegas que antes lo saludaban con naturalidad, ahora desviaban la vista, como si su presencia representara una incomodidad. Uno u otro comentario irónico llegó a sus oídos. Insinuaciones de que estaba tratando de politizar la policía o de quedar bien con la comunidad. No se inmutó. Estaba acostumbrado a ser subestimado desde sus tiempos escolares, cuando su apellido era motivo de burlas y su acento corregido por profesores que nunca intentaron pronunciar nombres como el suyo. Lo que hacía ahora no era nuevo para él. Era solo la versión más institucionalizada de la misma lucha. La diferencia era que, esta vez, no estaba solo. Jóvenes agentes latinos y negros comenzaron a buscarlo discretamente, agradeciendo por la iniciativa. Algunos contaron sus propias historias de discriminación dentro de la fuerza, chistes racistas disfrazados de bromas de cuartel, ascensos que nunca llegaban, patrullajes asignados a barrios peligrosos como forma encubierta de castigo. Alejandro comenzó a notar que su acción estaba abriendo puertas a una conversación que antes se tragaba en silencio. No se trataba solo de él y del abordaje de Larson. Se trataba de todos los que venían aguantando en silencio, con miedo a represalias o a ser vistos como problemáticos. Por primera vez, ese silencio institucional estaba siendo quebrado desde dentro, y eso ya era, en sí, un avance gigantesco. Con la conclusión de la investigación, Alejandro presentó el informe al comité disciplinario. Los datos eran claros. El abordaje había sido abusivo, sin justificación legal y con un evidente sesgo étnico. La conducta de Larson, aunque no fuera aislada, ahora estaba documentada con pruebas incontestables. La recomendación fue la suspensión inmediata, con derivación a evaluación psicológica y reintegración condicionada a capacitaciones específicas. Alejandro no lo celebró. Sabía que castigar a un hombre no era suficiente para resolver un problema estructural, pero también sabía que, si no había consecuencia, el mensaje que se enviaría sería que todo podía seguir igual. La decisión fue acatada, y aunque no hubo grandes anuncios, el impacto dentro de la corporación fue inmediato. La sensación de impunidad comenzaba a desmoronarse.
La semana siguiente, Alejandro fue invitado a un evento comunitario organizado por asociaciones latinas de la región. No era algo oficial, ni protocolar, era un gesto de reconocimiento. Dudó antes de aceptar. No le gustaba la exposición, siempre había sido discreto, y prefería que el foco estuviera en el trabajo y no en su figura, pero entendió que esa invitación era más que un agradecimiento. Era una oportunidad de reforzar públicamente que los latinos ya no estaban solos dentro de las estructuras de poder. Subió al pequeño escenario montado en el centro cultural del barrio Oak Park y habló con serenidad. No leyó discursos, no usó palabras difíciles, solo dijo lo que sentía. Yo estuve en el lugar de ustedes, y hoy puedo decir que ya no estamos tocando la puerta, ya estamos dentro. Ahora es hora de cambiar las reglas del juego. Después de ese evento, algo cambió en el propio Alejandro. Nunca fue del tipo que buscaba reconocimiento, pero escuchar, al final de la noche, a una señora salvadoreña decirle, «Me sentí protegida por primera vez en años», lo conmovió de una manera que ningún reconocimiento oficial había logrado antes. Esa sensación de pertenencia, de finalmente ocupar un espacio que antes parecía negado, reforzó el por qué había elegido ese camino. No se trataba de estatus, se trataba de ser un puente, de lograr que otras personas, que no siempre tienen voz, comenzaran a sentirse parte de un sistema que históricamente las había excluido. Y él lo sabía, no bastaba con ocupar el cargo, había que mantenerse firme, porque cambiar estructuras antiguas siempre exige más persistencia que fuerza. En los pasillos del departamento, las miradas ya no eran las mismas. Había respeto, incluso entre quienes no estaban de acuerdo con él. Algunos comenzaron a tratarlo con más formalidad, otros, con una distancia que él aprendió a no tomar como algo personal. Sabía que estaba tocando zonas de confort, pero, al mismo tiempo, nuevas voces comenzaron a surgir. Policías jóvenes, antes callados, ahora participaban más en las capacitaciones, cuestionaban procedimientos, proponían ideas, traían experiencias propias a las reuniones. Era sutil, pero visible. Alejandro veía en eso la verdadera victoria, no el castigo de un hombre, sino la transformación de un ambiente. Era un comienzo, aún pequeño, aún frágil, pero real, y eso, para él, era más que suficiente para seguir adelante. Algunos meses después, Alejandro recibió un correo de la recién implementada oficina de denuncias. Una joven había registrado una denuncia por un abordaje indebido, y por primera vez, el proceso estaba siendo conducido con total transparencia, bajo los nuevos protocolos que él ayudó a crear. Eso, más que cualquier otra cosa, le mostró que los cambios estaban funcionando. No era una revolución ruidosa, era una transformación silenciosa, hecha de pequeñas acciones, ajustes, de conducta y principalmente, coraje institucional. Eso era lo que siempre creyó, cambiar el sistema desde dentro, con método, con integridad y con presencia. Estar allí, ocupando ese cargo, viviendo esa realidad, era la prueba viva de que sí era posible, incluso cuando todo parecía estar en contra. Al final de ese año, Alejandro volvió a pasar por el mismo cruce donde había sido detenido por Larson. Era final de la tarde, como aquel día, y el cielo también estaba teñido de naranja, pero ahora no cargaba el mismo peso. Había algo diferente en el aire, tal vez no en toda la ciudad, pero sí en él, y eso ya hacía toda la diferencia. Al mirar el semáforo, recordó cómo todo había comenzado con una parada banal y terminó con la creación de un nuevo camino. Un camino más justo, más humano, más digno. Aceleró suavemente cuando la luz se puso verde. No necesitó mirar atrás. Sabía que ese día, algo importante había cambiado, y no solo para él,